Desperté a las 3:00 de la madrugada por un ruido extraño que venía del patio trasero. Me levanté confundido y me acerqué a la ventana de mi dormitorio. Lo que vi me dejó paralizado. Mi hijo Diego y mi nuera Carmen estaban en mi patio trasero con una linterna en la mano, enterrando algo en el suelo. Sus movimientos eran desesperados, nerviosos, como si estuvieran cometiendo un crimen. Me quedé ahí, escondido detrás de la cortina, observando a las dos personas en las que más confiaba en el mundo, haciendo algo a mis espaldas en plena madrugada. Cuando terminaron, cubrieron rápidamente el hoyo y se escabulleron de vuelta a la casa como ladrones en la oscuridad. Esperé hasta que se fueron a trabajar al día siguiente. Mi corazón no había dejado de latir fuerte desde que los vi. Tomé una pala y fui directamente al lugar donde habían cavado. La tierra estaba suelta, fresca. Comencé a cavar con las manos temblorosas, sin saber qué diablos iba a encontrar. Cuando finalmente saqué el objeto enterrado, casi me desmayo del shock. No podía creer lo que tenía frente a mí. Era algo que cambiaría todo lo que creía saber sobre mi familia, sobre mi vida, sobre las personas que había amado y protegido durante décadas. Pero para entender por qué lo que encontré destruyó mi alma, necesitas saber quién soy. Mi nombre es Roberto Hernández. Tengo 69 años y toda mi vida he sido el tipo de hombre que lo da todo por su familia. El tipo de hombre que se sacrifica sin pedir nada a cambio, que pone las necesidades de otros antes que las propias. Diego llegó a mi vida cuando tenía apenas 3 años. Su madre había muerto en un accidente automovilístico y él estaba completamente solo en el mundo. Se me partió el corazón cuando lo escuché por primera vez en ese orfanato. Tan pequeño, tan perdido, tan necesitado de amor. Mi esposa y yo no pudimos tener hijos biológicos, así que decidimos adoptarlo inmediatamente. Desde ese momento, Diego se convirtió en el centro de mi universo. Le di todo el amor que tenía guardado en mi corazón, de padre frustrado. Lo crié como si fuera de mi sangre. Lo protegí de todo mal. Lo eduqué con los mejores valores que pude enseñarle. Trabajé día y noche para darle la mejor vida posible. Cuando cumplió 18 años, incluso puse esta hacienda a su nombre también, para que se sintiera completamente parte de la familia. Hace 3 años se casó con Carmen. Al principio me gustó. Era una joven educada, trabajadora, que parecía amar genuinamente a mi hijo. Pero con el tiempo comencé a notar cosas extrañas. Pequeños comentarios irrespetuosos sobre mi edad. Sugerencias de que tal vez era hora de que considerara mudarme a un hogar de ancianos. Miradas cómplices con Diego, cuando creían que no los estaba viendo. Mi esposa murió hace 5 años, y desde entonces he vivido solo en esta casa que construimos juntos. Una hermosa hacienda en las afueras del pueblo, con 3 hectáreas de terreno y una casa campestre que vale una fortuna. Durante estos años de viudez, Diego y Carmen comenzaron a visitarme con más frecuencia. Al principio pensé que era porque se preocupaban por mí, porque querían cuidar a su padre viudo. Qué ingenuo fui al creer que sus intenciones eran puras. Ahora, con lo que encontré enterrado en mi patio trasero, todo comenzaba a tener sentido de la manera más dolorosa posible. Durante las últimas semanas, había notado que Diego parecía nervioso, inquieto. Carmen también se comportaba de manera extraña, como si estuvieran planeando algo a mis espaldas. Los escuché susurrando en la cocina, y cuando entré inmediatamente cambiaron de tema. Los vi revisando papeles que escondieron rápidamente cuando me acerqué. Esa noche, cuando los vi enterrando algo en plena madrugada, todas las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar de la manera más aterradora posible. Pero lo que encontré enterrado superó todos mis peores temores. Cuando saqué ese objeto de la tierra y vi lo que realmente era, entendí que las 2 personas en las que más había confiado en el mundo me habían traicionado de la manera más vil e inimaginable. Lo que tenía en mis manos era la prueba de que todo lo que creía sobre mi familia era una mentira. Todo lo que había construido durante décadas se desmoronaba ante mí, y esto era solo el comienzo de la pesadilla que estaba por venir. Lo que encontré enterrado en ese hoyo eran documentos, pero no cualquier tipo de documentos. Eran papeles que guardaba en mi caja fuerte personal, documentos a los cuales solo yo tenía acceso, papeles que nunca debieron haber salido de mi habitación. Mi testamento original,
las escrituras de propiedad de la hacienda, mi póliza de seguro de vida y, lo más perturbador de todo, una carta que había escrito hace 2 años, dirigida a un abogado, donde expresaba mis sospechas sobre el comportamiento extraño de Diego y Carmen. Mis propias manos temblaron cuando reconocí mi letra en esa carta. Una carta que nunca envié, que guardé como un desahogo personal, donde escribí sobre cómo había comenzado a sentir que Diego ya no me veía como su padre, sino más bien como un obstáculo, como una carga vieja que se interponía entre él y mi herencia. Ahora entendía todo. Diego había violado mi privacidad, había abierto mi caja fuerte de alguna manera, había leído mis pensamientos más íntimos y había decidido enterrar la evidencia para que yo nunca pudiera probar sus verdaderas intenciones. Pensó que si esos documentos desaparecían, no tendría manera de protegerme legalmente de lo que fuera que estuvieran planeando. Pero cometió un error fatal. No sabía que tenía copias de todos esos documentos, guardadas en un lugar completamente diferente. No sabía que durante los últimos meses, presintiendo que algo andaba mal, había comenzado a tomar precauciones y definitivamente no sabía sobre la cuenta bancaria secreta que tenía con más de $200,000, producto de la venta de algunas propiedades que heredé de mi hermana el año pasado. Diego siempre había sido inteligente, pero subestimó completamente a su padre adoptivo. Creía que era un viejo tonto y confiado, que se tragaría cualquier mentira que me dijera. Estaba a punto de descubrir qué tan equivocado estaba. Al día siguiente, cuando llegaron a almorzar, como todos los domingos, los observé con ojos completamente diferentes. Ya no veía a mi hijo amado y su esposa, veía a 2 depredadores que habían estado planeando mi destrucción mientras les servía comida con amor paternal. Diego se sentó a la mesa con esa sonrisa falsa que ahora reconocía perfectamente. Carmen ni siquiera se molestó en disimular su desprecio. Se sirvió el guiso que había preparado con tanto cariño, como si fuera su derecho, como si yo fuera su sirviente doméstico gratuito. «Papá», comenzó Diego con voz melosa, «Carmen y yo hemos estado pensando en tu situación aquí en la hacienda. Esta casa es demasiado grande para alguien de tu edad viviendo solo. Los gastos de mantenimiento deben estar matándote financieramente». Carmen asintió con falsa preocupación. «Sí, Roberto. Además, vivir tan aislado no es bueno para ti. Deberías estar cerca de gente de tu edad, en un lugar donde recibas la atención médica que necesitas». Sus palabras eran como dagas envenenadas. Hablaban de mi futuro como si fuera una carga, como si mi bienestar fuera un inconveniente que tenían que resolver. Pero lo más doloroso era la actuación, la manera en que fingían preocuparse por mí cuando en realidad solo querían deshacerse de mí. «¿Y qué proponen?», pregunté con voz calmada, aunque por dentro sentía como si me estuviera ahogando en rabia y dolor. Diego intercambió una mirada rápida con Carmen antes de responder. «Bueno, hemos visto algunos hogares de ancianos muy buenos en la ciudad, lugares donde podrías socializar, donde tendrías actividades, atención médica a las 24 horas. Y por supuesto», agregó Carmen con esa sonrisa venenosa, «nosotros nos encargaríamos de vender la hacienda para pagar todos esos gastos. No te preocuparías por nada financieramente nunca más». Ahí estaba su plan completo, expuesto sin ningún pudor. Querían internarme en un hogar de ancianos y quedarse con mi propiedad. Querían que vendiera mi casa, el lugar donde había sido feliz con mi esposa, donde había criado a Diego, donde tenía todos mis recuerdos más preciados. «¿Y si no quiero dejar mi casa?», pregunté manteniendo la calma, aunque sentía que mi corazón se iba a salir del pecho. La máscara de Diego comenzó a agrietarse. Su sonrisa se volvió tensa, forzada. «Papá, no seas terco. Ya no eres un hombre joven. Pueden pasar accidentes. ¿Qué pasa si te caes y nadie te encuentra por días? ¿Qué pasa si tienes un problema de salud y estás completamente solo?» Además, intervino Carmen con voz más dura. «Mantener esta hacienda está costando una fortuna. Los impuestos, el mantenimiento, los servicios, tu pensión de viudo no alcanza para nada de esto. Estás viviendo por encima de tus posibilidades». Era increíble cómo habían calculado cada argumento para hacerme sentir como una carga económica y emocional, como si mi existencia fuera un problema que necesitaba solución inmediata,
como si hacer lo que ellos querían fuera la única opción lógica. Necesito tiempo para pensarlo. Finalmente les dije. Diego golpeó la mesa con el puño y por primera vez vi su verdadero rostro. El rostro de un hombre frustrado, porque su víctima no se estaba comportando como esperaba. ¿Tiempo para qué, papá? Para seguir siendo terco. Ya no tienes 20 años. No puedes tomar decisiones como si fueras a vivir para siempre. Diego tiene razón, agregó Carmen con voz cortante. A tu edad, las decisiones importantes deben tomar las personas más jóvenes, más preparadas, personas que realmente entiendan cómo funcionan las finanzas y la planificación del futuro. Sus palabras me golpearon como bofetadas. Me estaban tratando como si fuera una persona senil, incapaz de cuidar mi propia vida. Como si mi edad fuera sinónimo de incapacidad mental, como si ser mayor automáticamente me quitara el derecho a decidir sobre mi propio futuro. Pero lo que más dolía era que viniera de Diego, el niño que había criado como mi propio hijo, a quien le había dado todo mi amor, todo mi esfuerzo, todos mis recursos, el niño por quien había sacrificado mi juventud, mi tiempo, mis propios sueños. Esa noche, después de que se fueron, me quedé despierto hasta muy tarde, repasando cada palabra de esa conversación, cada gesto irrespetuoso, cada mirada calculadora, cada frase diseñada para hacerme sentir pequeño e inútil. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de mi vida. Si querían jugar sucio, les iba a enseñar cómo realmente se jugaba este juego, pero no tenían idea con quién se estaban metiendo. Durante los días siguientes, Diego y Carmen intensificaron su campaña psicológica contra mí. Era como si hubieran interpretado mi silencio como debilidad, como una señal de que estaba cediendo a sus demandas. No tenían idea de que cada palabra venenosa que me decían solo fortalecía mi determinación de destruirlos completamente. El martes por la mañana, Carmen llegó sin avisar con unos folletos en la mano. Los dejó caer sobre mi mesa de la cocina, como si fueran órdenes militares que tenía que obedecer sin cuestionar. Mira, Roberto, ya hice toda la investigación por ti. Estos son los 3 mejores lugares que encontré. Tienen actividades para personas mayores, comidas incluidas, servicio médico permanente. Hasta tienen una peluquería adentro. Hablaba de estas prisiones geriátricas como si me estuviera ofreciendo unas vacaciones en un resort de lujo, como si encerrarme entre 4 paredes con otros ancianos abandonados por sus familias fuera el gran premio que había estado esperando toda mi vida. Son un poco caros, continuó con falsa preocupación. Pero no te preocupes por eso. En cuanto vendamos la hacienda, tendrás dinero suficiente para pagar años por adelantado. De hecho, sobrará bastante para que Diego y yo te ayudemos con cualquier gasto extra que puedas tener. El descaro me dejó sin palabras. No solo querían robarme mi casa, sino que tenían el atrevimiento de hablar como si me estuvieran haciendo un favor, como si quedarse con el dinero de la venta fuera una parte natural del proceso de cuidarme. ¿Y dónde van a vivir ustedes mientras tanto?, pregunté con voz neutra. Carmen sonrió con esa expresión que ya conocía muy bien, la sonrisa de alguien que cree que ya ganó el juego. Bueno, obviamente nos quedaremos aquí hasta que se venda la propiedad. Alguien tiene que cuidar la casa, mantenerla presentable para los posibles compradores. Diego va a tomarse tiempo libre del trabajo para dedicarse completamente a la venta. Por supuesto, el plan perfecto. Echarme de mi propia casa mientras ellos se instalaban como los nuevos dueños. Vivir cómodamente a mi costa mientras yo me pudría en un hogar de ancianos pagado con el dinero de mi propiedad. Además, agregó con voz más dura, esta casa necesita muchas reparaciones antes de poder venderse bien. El techo tiene goteras, el revestimiento está viejo, el jardín está descuidado. Va a requerir una inversión considerable para ponerla en condiciones. Era increíble cómo había pasado de fingir preocupación paternal a criticar abiertamente mi hogar. La casa que había mantenido impecable durante décadas era ahora, según ella, un desastre que requería su intervención salvadora. Esa noche, Diego llegó con una actitud completamente diferente. Ya no fingía ser el hijo amoroso preocupado por su padre. Su máscara había caído completamente. Papá, basta de poner las cosas difíciles. Carmen y yo hemos tomado una decisión.
La próxima semana vas a visitar los 3 lugares que ella seleccionó y vas a elegir uno. No es una sugerencia, es lo que va a pasar. Su tono era el de alguien dando órdenes a un empleado rebelde. Ya ni siquiera se molestaba en usar palabras dulces o argumentos falsos. Era pura imposición, pura intimidación. ¿Y si me niego? Te pregunté. Aunque la grabadora ya estaba funcionando en mi bolsillo, Diego se acercó a mí con una expresión que me asustó. En sus ojos vi algo que nunca había visto antes. Desprecio absoluto. Desprecio por el hombre que lo había criado, que había sacrificado todo por él. No te vas a negar, papá, porque a tu edad, viviendo solo en esta casa tan grande, pueden pasar muchos accidentes. Las escaleras son peligrosas para una persona mayor. Los pisos pueden estar resbaladizos. Los medicamentos se pueden confundir fácilmente. Sus palabras eran amenazas apenas veladas. Me estaba diciendo que si no obedecía voluntariamente, se asegurarían de que me pasara algo, que mi accidente sería la excusa perfecta para tomar control de mi vida y mis bienes. Además, continuó con voz helada. Ya hablé con el doctor Morales sobre tu estado mental. Le dije que últimamente has estado mostrando signos de confusión, olvidos, tomando decisiones irracionales. Está muy preocupado por tu capacidad de vivir independientemente. El doctor Morales era el médico de la familia desde hacía años, un hombre que siempre me había tratado con respeto y cariño. La idea de que Diego le hubiera mentido sobre mi estado mental me enfureció a niveles que no sabía que existían. ¿Le mentiste al doctor Morales sobre mí? Pregunté con voz temblorosa de rabia. No mentí sobre nada. Dije la verdad sobre un hombre de 69 años que se niega a aceptar la realidad de su situación. Un hombre que cree que puede seguir viviendo como si tuviera 30. Esa es exactamente la definición de deterioro mental. Carmen se unió al ataque con una sonrisa cruel. El doctor Morales está completamente de acuerdo con nosotros. Dice que es muy común en personas de tu edad. La negación, la terquedad, la incapacidad de tomar decisiones racionales. Hasta mencionó que podríamos conseguir una orden judicial si es necesario. Una orden judicial. Querían declararme mentalmente incompetente para tomar control legal de mis bienes. Querían usar el sistema judicial para robarme todo lo que había construido durante una vida de trabajo y sacrificio. ¿De qué jubilación hablas?, preguntó Carmen con sarcasmo cuando mencioné mis ingresos. Ni siquiera tienes una pensión decente. Vives del seguro social y ahorros que ya casi se acaban. ¿Con qué dinero crees que puedes mantener esta propiedad? Era mentira tras mentira. Mi situación económica era sólida, pero habían construido una narrativa completa donde yo era un viejo arruinado y demente que necesitaba ser salvado de sus propias decisiones. Papá, dijo Diego con esa voz condescendiente que usaba cuando me trataba como a un niño tonto. Entendemos que esto es difícil para ti. El apego emocional a esta casa, la resistencia al cambio, pero por eso estamos aquí, para ayudarte a tomar las decisiones que no puedes tomar solo. Exacto, agregó Carmen. Te amamos, por eso estamos dispuestos a sacrificar nuestro tiempo y energía para resolver este problema. Otros hijos simplemente habrían llamado a servicios sociales y se habrían lavado las manos. Presentaban su plan de robo como un acto de amor filial, como si echarme de casa y robar mi herencia fuera el mayor sacrificio que podían hacer por mí. Como si debería estar agradecido de que estuvieran destruyendo mi vida con tanta consideración. Esa noche, después de que se fueron, me senté en la sala donde había pasado los mejores momentos de mi vida con mi esposa, donde había visto crecer a Diego, donde había celebrado cada uno de sus éxitos, donde había llorado cada una de sus penas, como si fueran mías. Ahora ese mismo niño transformado en un hombre de 35 años quería borrar todos esos recuerdos. Quería convertir mi hogar en dinero efectivo y a mí en una carga que necesitaba ser depositada en el lugar más barato posible. Pero tenía un secreto que ellos no conocían. Algunas cartas bajo la manga que cambiarían completamente el juego. Y era hora de empezar a jugar. Lo que Diego y Carmen no sabían era que durante los últimos 6 meses había estado tomando precauciones. Cada conversación extraña, cada mirada calculadora, cada comentario sobre mi edad había encendido alarmas en mi cabeza. Por eso había comenzado a grabar nuestras conversaciones.
Tenía un pequeño dispositivo de grabación que mi difunta esposa había comprado años atrás para sus reuniones de negocios. Lo había encontrado mientras revisaba sus cosas y decidí conservarlo sin imaginar que algún día lo necesitaría para protegerme de mi propio hijo. Durante las últimas semanas, cada vez que Diego y Carmen venían a visitarme, activaba discretamente la grabadora. Tenía horas de audio, donde su plan para robarme la casa estaba perfectamente claro. Sus amenazas veladas, sus mentiras sobre mi estado mental y, lo más importante, sus verdaderos sentimientos hacia mí. Pero eso no era todo. El mes anterior, presintiendo que se acercaba algo malo, había visitado a un abogado diferente del que había usado toda mi vida, uno que Diego no conocía, en una ciudad vecina. Le conté toda la situación y me ayudó a proteger mis bienes de la manera más inteligente posible. Primero, había transferido secretamente la mitad de mis ahorros a una cuenta bancaria en otro banco, bajo el nombre de una corporación que el abogado había creado para mí. Segundo, había modificado mi testamento, dejando todo a una fundación benéfica, con excepción de una pequeña suma para Diego. Tercero, había preparado una declaración jurada detallando las amenazas y el plan de robo que habían estado desarrollando contra mí. También tenía algo más que nunca habían sospechado. Hace 8 meses, mi hermana menor había muerto sin hijos, dejándome como único heredero una propiedad en la capital que valía más de $500,000. Había decidido mantener esta herencia en secreto, presintiendo que algún día la necesitaría como carta de escape. Esa propiedad ya estaba siendo remodelada discretamente. Un apartamento de lujo en el centro de la ciudad, con seguridad las 24 horas, servicios médicos cercanos y, lo más importante, lejos de las garras de Diego y Carmen. El viernes por la mañana, Diego llegó con papeles en la mano y una actitud aún más agresiva que la semana anterior. Ya ni siquiera fingía cortesía. Me trataba como si fuera un rebelde que necesitaba ser sometido por la fuerza. Papá, se acabaron los juegos. Traje los formularios de solicitud para los 3 hogares de ancianos. Los vas a llenar ahora mismo y el lunes empezamos las visitas. No hay más discusión. Arrojó los papeles sobre la mesa como si fueran mi sentencia de muerte. Formularios que preguntaban sobre mi historial médico, mis ingresos, mis bienes, mi familia responsable, todo diseñado para catalogarme como una carga social que necesitaba ser institucionalizada. ¿Y si me niego a firmar?, pregunté, aunque la grabadora ya estaba funcionando en mi bolsillo. Diego se acercó a mí con una expresión que me heló la sangre. No te vas a negar, papá, porque si lo haces, mañana llamo a servicios sociales y les cuento sobre tu deterioro mental, sobre cómo te niegas a comer, cómo olvidas tomar tus medicamentos, cómo has empezado a tener alucinaciones. ¿Alucinaciones?, pregunté incrédulo. Sí, papá, como esa vez que me dijiste que habías visto a mamá en el jardín, o cuando insististe en que yo había estado revisando tus cosas. Claramente, comportamientos psicóticos que requieren atención médica inmediata. Era brillante. Estaba convirtiendo mis momentos de nostalgia por mi esposa muerta y mis sospechas justificadas sobre su comportamiento en síntomas de demencia. Estaba creando un historial falso de enfermedad mental que usaría para quitarme todos mis derechos. Carmen entró a la cocina en ese momento como si hubieran coordinado su actuación. Roberto, ya hablé con la directora de Villa Esperanza. Es el hogar de ancianos más bonito de los 3. Tiene jardines, actividades recreativas, hasta una peluquería. Te podrías mudar la próxima semana si quisieras. ¿La próxima semana? Exclamé. Sí, respondió Diego impaciente. Ya hemos perdido demasiado tiempo con tus berrinches. Carmen y yo tenemos planes. Tenemos una vida que vivir. No podemos seguir desperdiciando nuestros fines de semana viniendo aquí a convencerte de lo obvio. Ahí estaba la verdad desnuda. Yo era un inconveniente que interrumpía sus planes de vida. Un viejo molesto que se interponía entre ellos y su comodidad. Ya ni siquiera fingían preocuparse por mi bienestar. Además, agregó Carmen cruelmente, en Villa Esperanza estarás con gente de tu edad. Gente que entiende lo que es ser viejo, lo que es no servir para nada más que estorbar. Sus palabras fueron como bofetadas. Me estaba diciendo directamente que ya no servía para nada,
que mi única función en la vida era desaparecer silenciosamente para no molestar a las personas jóvenes productivas. ¿Esto es lo que valgo para ustedes?, le pregunté con voz ahogada. Un viejo que no sirve para nada más que estorbar. Diego suspiró con exasperación, como si fuera agotador tener que explicarle la realidad a una persona tonta. Papá, no se trata de lo que vales. Se trata de ser realistas. Tienes 69 años. Tu cuerpo no es el mismo. Tu mente no es la misma. Es natural que necesites ayuda especializada. Lo anormal sería pretender que puedes seguir viviendo como si tuvieras 40. Y nosotros tenemos nuestras propias vidas, agregó Carmen, sin la menor pizca de compasión. Diego trabaja 60 horas a la semana. Yo tengo mi trabajo y mis responsabilidades. No podemos seguir viniendo aquí cada semana a cuidar a alguien que se niega a aceptar la ayuda que necesita. Era increíble cómo habían logrado darle vuelta a la situación. Ellos que venían a robarme la casa, ahora se presentaban como víctimas sacrificadas que desperdiciaban su tiempo tratando de ayudar a un viejo terco e ingrato. ¿Y qué pasa si no me quiero ir de mi casa?, pregunté enfatizando la palabra mí. La reacción de Diego fue explosiva. Golpeó la mesa tan fuerte que los vasos saltaron. ¡Basta! Estoy harto de tus caprichos. Esta casa es demasiado para ti. Punto. Los gastos son demasiado para tu miserable pensión. Punto. Tu salud mental se está deteriorando. Punto. O firmas estos papeles voluntariamente, o los firmo con una orden judicial declarándote incompetente. Diego tiene razón, intervino Carmen con voz helada. Hemos sido pacientes contigo el tiempo suficiente. Otros hijos te habrían internado por la fuerza hace meses, pero te estamos dando la oportunidad de hacer esto con dignidad. Con dignidad. Querían que les agradeciera por robarme la casa con dignidad. Querían que celebrara el hecho de que estuvieran destruyendo mi vida de manera civilizada. ¿Y si les digo que no tengo problemas financieros?, pregunté. ¿Y si les demuestro que puedo mantener perfectamente esta propiedad? Diego se rió sarcásticamente. ¿Con qué dinero, papá? Tu cuenta bancaria tiene menos de $10,000. Los impuestos de esta propiedad son 4,000 anuales. El mantenimiento básico cuesta por lo menos 2,000 al año. Los servicios otros 2,400. Tu pensión es de 800 mensuales. ¿Dónde está la matemática que te permite mantener esto? Era obvio que había estado investigando mis finanzas, probablemente accediendo ilegalmente a mi información bancaria, pero no sabía sobre mi cuenta secreta, ni sobre la herencia de mi hermana, ni sobre las inversiones que había hecho con el abogado. Papá, me dijo con esa voz condescendiente que ya odiaba con toda mi alma. Entendemos que es difícil aceptar que ya no puedes cuidarte solo, pero por eso estamos aquí, para tomar las decisiones difíciles que ya no puedes tomar. Esa fue la gota que derramó el vaso. Ver a mi hijo adoptivo, a quien había criado con tanto amor, tratándome como si fuera un inválido mental, me dio la fuerza que necesitaba para ejecutar mi plan. Está bien, dije finalmente. Tienen razón. Tal vez es hora de que me retire definitivamente. Diego y Carmen intercambiaron una sonrisa triunfante. Creían que finalmente había cedido, que habían quebrado mi resistencia. No tenían idea de que acababa de declararles la guerra. Me retiro. Es definitivo, repetí con voz firme, viendo cómo sus caras se iluminaban con satisfacción maliciosa. Pensaban que habían ganado. No sabían que acababa de activar la fase más devastadora de mi contraataque. Esa misma tarde, después de que se fueron celebrando su supuesta victoria, llamé a mi abogado. Jaime, es hora de ejecutar el plan. Quiero que todo lo que preparamos se active mañana. Al día siguiente, temprano en la mañana, llegó una empresa de mudanzas a mi casa. Eran discretos, profesionales, y en pocas horas empacaron todas mis pertenencias más valiosas, mis joyas, mis documentos importantes, mis recuerdos familiares, todo lo que realmente me importaba. Lo enviaron todo directamente a mi nuevo apartamento en la capital. Luego fui al banco donde tenía mi cuenta secreta. Retiré $50,000 en efectivo, el dinero que necesitaría para los próximos meses, mientras ejecutaba mi venganza. Diego y Carmen creían que era un viejo sin recursos. Estaban a punto de descubrir qué tan equivocados estaban.
Mi nuevo apartamento en la capital era espectacular. 2 habitaciones, 2 baños, cocina moderna, balcón con vista a la ciudad, seguridad las 24 horas. Y lo más importante, estaba a mi nombre bajo una corporación que Diego nunca podría rastrear. Era mi fortaleza secreta, mi base de operaciones para la guerra que estaba a punto de comenzar. El lunes por la mañana, Diego llegó a la hacienda esperando encontrarme, empacando tristemente mis cosas para ir al hogar de ancianos. En su lugar encontró una nota pegada en la puerta principal. Me fui a reflexionar sobre mi retiro. Regresaremos cuando esté listo. No me busquen. Según me contó mi vecina Esperanza después, Diego se volvió loco. Gritó, maldijo, llamó a mi teléfono, tratando desesperadamente de localizarme. Carmen vino corriendo, y juntos registraron toda la casa buscando pistas sobre mi paradero. Lo que no encontraron fue mi Nuevo Testamento, mi documentación legal ni mis grabaciones. Todo estaba seguro en mi apartamento secreto. Lo que sí encontraron fue la casa completamente vacía de mis pertenencias valiosas y una cuenta bancaria con exactamente $200, el mínimo que había dejado para que no sospecharan que tenía otros recursos. Durante 3 días, Diego me llamó obsesivamente a mi celular. Al principio con esa voz dulce y preocupada que usaba cuando quería manipularme. «Papá, estamos muy preocupados. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Regresa a casa. Podemos hablar de todo esto». Cuando no respondía a esas llamadas, el tono cambió radicalmente. Los mensajes de voz se volvieron agresivos, amenazantes. «Papá, esto es ridículo. Eres un hombre de 69 años. No puedes andar vagando como un adolescente rebelde. Regresa inmediatamente o llamamos a la policía». Al 4.º día, decidí contestar una de sus llamadas. Mi voz sonaba cansada, derrotada, exactamente como quería que sonara. «Diego, hijo, tienes razón. No puedo seguir huyendo de la realidad. Estoy en un hotel barato aquí en el pueblo, gastándome los pocos ahorros que me quedan. Ya no puedo más. ¿En qué hotel estás?» «Vamos por ti ahora mismo», respondió con alivio. «No, no vengan. Mañana regreso a la hacienda, pero necesito que me prometan algo. Necesito una semana más para despedirme de mi casa, para procesar emocionalmente lo que está pasando. Una semana. Y después firmo todos los papeles que quieran». Diego aceptó inmediatamente. Una semana parecía un precio muy pequeño que pagar para finalmente conseguir lo que quería. No sabía que esa semana sería suficiente para destruir completamente su vida. El viernes regresé a la hacienda, pero no solo. Llegué en un taxi de lujo, vestido con ropa cara que había comprado en la capital, con el cabello profesionalmente peinado y con una actitud completamente diferente. Ya no era el viejo derrotado al que habían estado humillando durante meses. Diego y Carmen me estaban esperando en la sala con los papeles del hogar de ancianos listos sobre la mesa. Sus expresiones triunfantes desaparecieron cuando me vieron entrar. Algo en mi postura, en mi energía, les decía que algo había cambiado fundamentalmente. «Papá, te ves diferente», dijo Diego con cierta desconfianza. «Me siento diferente», respondí con una sonrisa que no había mostrado en meses. Tuve tiempo para pensar, para reflexionar sobre mi vida, sobre mis decisiones, sobre las personas que realmente me aman. Carmen frunció el ceño. «¿Qué quieres decir con eso?» «Quiero decir que durante estos días recordé algo muy importante. Recordé quién soy realmente. No soy el viejo inútil y quebrado que quieren hacerme creer que soy. Soy Roberto Hernández, dueño de 2 propiedades con una cuenta bancaria sólida y una red de contactos que ni siquiera pueden imaginar». Vi cómo sus caras palidecieron mientras procesaban mis palabras. Diego se levantó bruscamente. «¿De qué estás hablando? ¿Qué 2 propiedades? ¿Qué cuenta bancaria sólida?» Saqué de mi billetera un documento que había preparado especialmente para este momento. Era la escritura de propiedad de mi apartamento en la capital, completamente pagado, valuado en $500,000. Esta propiedad que heredé de mi hermana hace 8 meses. Pensé que tal vez debería mencionárselo a mi querido hijo adoptivo, pero luego recordé que está tan ocupado planeando cómo robarme la casa, que probablemente no estaría interesado en saber sobre mis otros bienes. La palabra adoptivo los golpeó como una bofetada. Diego se quedó paralizado, procesando el hecho de que yo sabía sobre los documentos que había enterrado.
sobre su intento de ocultar su verdadero estatus legal en la familia. ¿Cómo sabes sobre esto? Tartamudeó. ¿Sobre tu adopción? Siempre lo supe, querido. Fui yo quien te adoptó. ¿Recuerdas? Lo que no sabía era que habías encontrado los documentos originales y habías decidido enterrarlos en mi patio trasero para que no pudiera usarlos, legalmente contra ti. Carmen se levantó como si hubiera visto un fantasma. Eso es imposible. Esos documentos están enterrados. No, ya no. Los desenterré la misma noche que los vi escondiendo. Y no solo eso. Los fotografié, los escaneé, se los envié a mi abogado y los guardé en una caja de seguridad, junto con grabaciones de todas nuestras conversaciones de las últimas semanas. El silencio que siguió fue ensordecedor. Diego y Carmen se miraron con pánico absoluto, finalmente entendiendo que su víctima había resultado mucho más inteligente y preparada de lo que habían imaginado jamás. Grabaciones, susurró Diego con voz ahogada. Grabaciones donde me amenazan con causarme accidentes si no obedezco. Grabaciones donde planean robarme la casa. Grabaciones donde me insultan, me humillan y me tratan como basura. Grabaciones donde Carmen dice que ya no sirvo para nada más que estorbar. Vi cómo la realidad de su situación comenzó a penetrar en sus cerebros. Habían subestimado completamente a su víctima, y ahora todas sus palabras venenosas, todas sus amenazas, todos sus planes criminales estaban legalmente documentados. Papá, ¿podemos explicar todo? No era nuestra intención, comenzó Diego desesperadamente. No era su intención robarme, amenazarme, mentirle al doctor Morales sobre mi salud mental, planear declararme incompetente para tomar control de mis bienes. Cada pregunta era una puñalada directa al corazón de su plan criminal. Sabía exactamente todo lo que habían hecho, todo lo que habían planeado, y tenía las pruebas para demostrarlo. Carmen intentó un último recurso desesperado. Roberto, no entiendes. Solo queríamos ayudarte. Todo lo que hicimos fue por tu propio bien. Me reí con una risa que no había salido de mi garganta en meses. Una risa genuina, liberadora, poderosa. ¿Por mi propio bien? Robarme la casa es por mi propio bien. Encerrarme en un hogar de ancianos contra mi voluntad es por mi propio bien. Mentir sobre mi salud mental es por mi propio bien. Diego trató de acercarse a mí, pero algo en mi expresión lo detuvo abruptamente. Ya no soy el mismo hombre que creían que podían manipular, dije con voz de acero. Ahora soy su pesadilla. Su pesadilla, repetí Diego con voz temblorosa. ¿Qué quiere decir eso? ¿A quién estás llamando?, preguntó Carmen cuando me vio sacar mi teléfono. Jaime, soy Roberto. Sí, ya tengo las confesiones que necesitábamos. Activa todo inmediatamente. Diego saltó. ¿Con quién estás hablando? Con mi abogado, el que han estado buscando durante semanas sin encontrar, el que ha documentado legalmente cada uno de sus crímenes. Colgué el teléfono y los miré con una sonrisa que los hizo temblar. En este momento se están activando simultáneamente 3 procesos legales contra ustedes. Primero, acción civil por abuso psicológico y amenazas contra una persona mayor. Segundo, denuncia penal por conspiración para cometer fraude y apropiación ilegal de bienes. Tercero, orden de alejamiento que les prohíbe acercarse a mí o a mi propiedad. Vi cómo el color desapareció completamente de sus rostros. Pero eso no es todo. Continué disfrutando cada segundo de su terror. También presenté una demanda contra ustedes por difamación, específicamente por las mentiras que le dijeron al doctor Morales sobre mi estado mental. Carmen se levantó tambaleándose. Esto es una locura. No puedes destruir nuestras vidas por un malentendido familiar. ¿Malentendido familiar?, repetí con incredulidad. ¿Amenazar con matarme es un malentendido familiar? ¿Planear robarme la herencia es un problema doméstico menor? Diego trató de acercarse a mí, pero algo en mi expresión lo detuvo. Papá, por favor, soy todo lo que tienes. Sin mí vas a estar completamente solo. Sus palabras me golpearon, pero no de la manera que él esperaba. Me dolieron porque revelaron qué tan poco me conocía realmente. ¿Solo? Me reí con una risa que sonó liberada. ¿Crees que estar lejos de personas que me odian y quieren robarme es estar solo? Por primera vez en años me siento acompañado. Acompañado de mi dignidad, de mi amor propio, de mi fuerza. Además, agregué sacando otro documento, no estoy solo para nada.
Tengo amigos reales, personas que genuinamente me aprecian, personas que nunca vieron mi edad como una oportunidad de negocio. El documento era una carta de recomendación del club de lectura al que había empezado a asistir en la capital. Personas de mi edad que se habían convertido en verdaderos amigos, que valoraban mi compañía sin motivos ulteriores. ¿Saben cuál es la diferencia entre mis amigos reales y ustedes?, pregunté. Ellos se alegran cuando llego. Ustedes se alegran cuando me voy. Ellos disfrutan mi compañía. Ustedes soportan mi existencia. Ellos me ven como una persona valiosa. Ustedes me ven como una cuenta bancaria caminante. Diego se desplomó en el sofá, finalmente entendiendo que había perdido todo control sobre la situación. «¿Qué quieres que hagamos?», preguntó con voz derrotada. «¿Qué quiero que hagan?», repetí pensativo. «Quiero que se vayan de mi casa inmediatamente y nunca regresen. Quiero que devuelvan las copias de las llaves que tienen. Quiero que retiren todas sus pertenencias antes del mediodía». «¿Y después?», preguntó Carmen con voz ahogada. «Después van a enfrentar las consecuencias legales de sus actos. Van a explicarle a un juez por qué amenazaron a un hombre de 69 años. Van a explicarle a un fiscal por qué planearon robar mi propiedad. Van a explicarle a un jurado por qué consideraron mi muerte como una oportunidad financiera». Vi cómo la realidad de su situación comenzó a penetrar completamente en sus cerebros. No había escape, no había negociación, no había manera de convertir esto en un malentendido familiar. Pero hay algo más, agregué con una sonrisa que los hizo palidecer aún más. Mis nuevos amigos del club de lectura incluyen a una periodista retirada del principal periódico de la capital. Encontró su historia absolutamente fascinante. Diego saltó. «¿Qué quieres decir?». «Quiero decir que la historia de un hijo adoptivo que amenaza y planea robar a su padre adoptivo va a ser portada el próximo domingo. El hijo que quería matar al padre que lo salvó del orfanato tiene un título muy atractivo, ¿no crees?». Carmen comenzó a hiperventilar. «No puedes hacer esto. Diego tiene un trabajo, una reputación. Yo trabajo en una escuela. Esto destruirá nuestras carreras». «¿Sus carreras?», exclamé con falsa sorpresa. «¿Están preocupados por sus carreras? No estaban preocupados por mi vida cuando planeaban mis accidentes. No estaban preocupados por mi bienestar cuando planeaban encerrarme en un hogar de ancianos contra mi voluntad». Diego intentó un último recurso desesperado. «Papá, podemos irnos del país, podemos desaparecer y nunca molestarte otra vez. Pero por favor no destruyas nuestras vidas públicamente». «¿Irse del país?», me reí. «¿Como fugitivos?». «Esa es su gran solución. Huir como criminales». «Por favor», rogó Carmen. «Somos jóvenes. Podemos cambiar. Podemos aprender de esto». «Jóvenes», repetí con ironía. «Diego tiene 35 años. Tú tienes 32. No son adolescentes que cometieron una travesura. Son adultos que planearon sistemáticamente el robo y abuso de un anciano». Caminé hacia la puerta principal y la abrí de par en par. «Tienen exactamente 5 minutos para salir de mi propiedad. Si no lo hacen voluntariamente, llamo a la policía y los hago arrestar por allanamiento». Diego se acercó a mí con lágrimas en los ojos. «Papá, me criaste. Te amé». «No», lo interrumpí con voz firme. «Yo te crié, yo te amé. Tú fingiste amarme mientras esperabas que me muriera para heredar mis bienes. Hay una diferencia fundamental. Por favor, una última oportunidad», suplicó. «¿Una última oportunidad para qué? Para amenazarme más sutilmente, para robarme más discretamente, para planear mi muerte más cuidadosamente». Carmen trató de abrazarme, pero inmediatamente me eché hacia atrás. «No me toques. No tienes derecho a tocarme. Perdiste ese derecho cuando decidiste ver mi cuerpo como un obstáculo entre tú y mi dinero». Diego recogió los papeles del hogar de ancianos que había roto y los miró con desesperación, como si fueran su última conexión con el plan que se había desmoronado. ¿Saben qué es lo más irónico de todo esto?, le pregunté, mientras los veía recoger sus cosas. Si simplemente me hubieran amado genuinamente, si me hubieran tratado con respeto y cariño, les habría dejado todo voluntariamente cuando muriera. Pero su codicia los cegó tanto que destruyeron lo único que podría haberles dado lo que querían. La verdad de esas palabras los golpeó como un martillo. Se dieron cuenta de que su propia avaricia
había destruido la posibilidad de conseguir legítimamente lo que tanto deseaban. Ahora, dije, mirando mi reloj, tienen 3 minutos y medio para salir de mi propiedad antes de que llame a la policía. Los vi salir de mi casa como los criminales que eran, arrastrando sus pertenencias y su dignidad destruida. Cuando Diego se volteó para mirarme una última vez desde la puerta, lo que vio en mis ojos le hizo entender que el hombre que lo había criado, amado y protegido durante 30 años, había muerto para él para siempre. «Adiós, Diego», dije con voz final, «que tengas la vida que mereces», y cerré la puerta. Una semana después, Diego intentó su último recurso desesperado. Como ya no podía contactarme directamente debido a la orden de alejamiento, decidió hacer algo que demostró definitivamente que no había aprendido nada de todo lo que había pasado. Creó un perfil en una plataforma de redes sociales y comenzó a transmitir en vivo, tratando de manipular la opinión pública. Mi vecina Esperanza me llamó aterrorizada. «Roberto, tienes que ver esto. Diego está en vivo en Internet diciendo cosas horribles sobre ti». Me conecté desde mi apartamento en la capital y no podía creer lo que estaba viendo. Ahí estaba él, sentado en lo que parecía un apartamento barato, con los ojos rojos de tanto llorar, hablando frente a la cámara con voz ahogada. «Mi padre adoptivo se ha vuelto loco», decía con lágrimas falsas corriendo por sus mejillas. «El hombre que me crió, que me amó durante 30 años, ahora me acusa de cosas terribles que nunca hice. Su edad está afectando su mente y ya no reconoce la realidad». Los comentarios en vivo comenzaron a llenarse de mensajes de apoyo. «Pobrecito, los ancianos a veces se vuelven paranoicos. Debe ser muy doloroso ver a tu padre en ese estado». Diego continuó con su actuación perfecta. «Carmen y yo solo queríamos ayudarlo. Vimos que ya no podía cuidarse solo en esa casa tan grande, que estaba gastando dinero que no tenía para mantener una propiedad que estaba físicamente más allá de él. Solo queríamos que estuviera seguro, cuidado por personas especializadas. Pero cuando le sugerimos algunas opciones de lugares donde podría estar mejor, interpretó todo como si fuéramos criminales. Ahora dice que lo amenazamos, que queremos robar, que planeamos lastimarlo. Es desgarrador ver cómo su mente está fabricando estas fantasías paranoides». Los comentarios se multiplicaron. «Tu padre está enfermo, hijo. La demencia senil es terrible. Deberías buscar ayuda médica para él». Diego continuó alimentando la narrativa. «Lo peor es que ahora tiene abogados que se están aprovechando de su confusión mental. Personas sin escrúpulos que lo están llenando de ideas sobre procesos legales y demandas. Están explotando a un anciano vulnerable para sacarle dinero». Era una actuación magistral, cada palabra calculada para presentarse como la víctima inocente de un padre senil y abogados corruptos, cada lágrima perfectamente cronometrada para generar compasión. «Si alguien conoce a mi padre, Roberto Hernández, por favor díganle que lo amo, que siempre lo amaré, sin importar lo que su enfermedad le haga creer sobre mí, que estoy aquí esperando el día en que recupere su lucidez y pueda volver a ser el padre cariñoso que siempre fue». Los comentarios eran abrumadoramente comprensivos. «Eres un hijo maravilloso. Tu padre tiene mucha suerte de tenerte. No te rindas. El amor siempre gana». Fue entonces que decidí que era hora de entrar al juego. Creé mi propio perfil en la misma plataforma y comencé mi propia transmisión en vivo. En menos de 5 minutos, varios de los seguidores de Diego habían encontrado mi transmisión y los comentarios comenzaron a llegar. «Hola», dije con voz calmada y clara. «Mi nombre es Roberto Hernández. Soy el padre senil del que habla Diego en su transmisión y tengo algunas cosas que mostrarles». Los comentarios explotaron inmediatamente. «Es él el padre loco, pobrecito. No sabe lo que dice». Primero, continué con voz firme, «quiero que sepan que estoy perfectamente cuerdo. Tengo aquí un certificado médico del doctor Morales, fechado la semana pasada, confirmando que soy mental y físicamente capaz de manejar todos mis asuntos». Sostuve el documento frente a la cámara para que pudieran ver el sello oficial. Segundo, quiero reproducir para ustedes algunas grabaciones de conversaciones que tuve con mi querido hijo adoptivo, para que puedan juzgar por ustedes mismos quién está diciendo la verdad. Puse la primera grabación.
La voz de Diego llenó la transmisión. A tu edad, viviendo solo en esta casa tan grande, pueden pasar muchos accidentes. Las escaleras son peligrosas para una persona mayor. Los comentarios cambiaron inmediatamente. ¿Qué fue eso? Eso sonó como una amenaza. Espera, ¿le está amenazando a su padre? Esa fue una amenaza directa, expliqué calmadamente. Ahora escuchen esta otra. Reproduje la grabación donde Diego decía: cuando el viejo se muera vamos a ser ricos. Esta propiedad vale una fortuna. El silencio en los comentarios fue ensordecedor. Luego comenzaron a aparecer mensajes completamente diferentes. Dios mío, qué hijo tan horrible. Estaba planeando robarlo. Tengo horas de grabaciones como estas, continué. Conversaciones donde planean declararme mentalmente incompetente, donde discuten cómo vender mi propiedad, donde se refieren a mí como el viejo y planean mi muerte como un evento financiero conveniente. Los comentarios se convirtieron en una avalancha de indignación contra Diego. ¡Qué monstruo! Pobre señor, ¿cómo puede hacerle esto a su propio padre? Pero eso no es todo, agregué. También tengo esto. Mostré frente a la cámara las fotografías de los documentos que Diego había enterrado en mi patio trasero. Estas son fotos de documentos legales que mi hijo robó de mi caja fuerte personal y enterró en mi patio trasero a las 3:00 de la madrugada. Documentos que planeaba usar para declararme incompetente y tomar control de mis bienes. Los comentarios estaban furiosos. Llamen a la policía ahora. Ese tipo es un criminal. Pobre hombre. ¡Qué pesadilla! Y finalmente, dije con una sonrisa, quiero mostrarles algo que Diego no sabe que tengo. Sostuve frente a la cámara la escritura de propiedad de mi apartamento en la capital. Esta es una propiedad que heredé hace 8 meses por valor de $500,000. Diego no sabía sobre esta herencia cuando planeaba robar mi casa principal. Resulta que el viejo senil que no puede cuidarse solo posee 2 propiedades y tiene una cuenta bancaria que nunca imaginó. Los comentarios explotaron. ¡Qué giro de la historia! El señor es más inteligente que su hijo. Diego es un idiota además de criminal. Ah, agregué casualmente. Y también soy propietario parcial de 3 negocios locales que compré con parte de mi herencia. Resulta que este pobre viejo que necesitaba ser encerrado en un hogar de ancianos tiene bienes que superan el $1,000,000. La transmisión se volvió viral en tiempo real. Los comentarios llegaban tan rápido que era imposible leerlos, pero el tono era unánimemente de apoyo hacia mí y condenatorio hacia Diego. Para terminar, te dije mirando directamente a la cámara, quiero enviar un mensaje a mi querido hijo adoptivo, que seguramente está viendo esto. Diego, dijiste que tu padre se había vuelto loco. Tenías razón. Me volví loco permitiendo durante 30 años que me faltaran el respeto. Me volví loco sacrificando mi bienestar por alguien que solo veía mi muerte como una oportunidad de negocio. Hice una pausa dramática, pero ahora he recuperado mi cordura. Y con esta cordura viene la determinación de asegurarme de que enfrentes todas las consecuencias legales de tus actos. Los documentos que presenté al fiscal incluyen todas estas grabaciones. El lunes por la mañana serás arrestado por abuso de ancianos, amenazas de violencia y conspiración para cometer fraude. Los comentarios eran una celebración. Justicia. Que lo arresten. Eres un guerrero, Roberto. A todos los que están viendo, continué, quiero que sepan que los ancianos no somos víctimas indefensas esperando ser explotadas. Podemos ser inteligentes, preparados, y cuando es necesario, podemos ser absolutamente despiadados, defendiendo nuestra dignidad. Terminé la transmisión con más de 50,000 espectadores y miles de comentarios de apoyo. En menos de una hora, clips de mi transmisión estaban siendo compartidos en todas las redes sociales. Diego había tratado de destruir mi reputación públicamente, pero había logrado exactamente lo contrario. Su propia transmisión se convirtió en una fuente de burlas. Los comentarios en su video ahora eran completamente diferentes. Mentiroso. Tu padre te destruyó. ¡Qué vergüenza! Diego había perdido la guerra digital espectacularmente. Su intento de manipular la opinión pública se había convertido en su humillación más absoluta. El lunes por la mañana, exactamente como había prometido en mi transmisión viral, Diego fue arrestado en su apartamento.
Las imágenes aparecieron en todos los noticieros locales. El hijo que había tratado de robar y abusar de su padre adoptivo, siendo esposado, mientras los vecinos lo miraban con desprecio. Carmen también fue arrestada en su lugar de trabajo. La escuela donde enseñaba la suspendió inmediatamente cuando se enteraron de los cargos. Una maestra acusada de planear abuso de ancianos no era exactamente la imagen que querían proyectar, pero la verdadera justicia llegó 3 meses después. Durante el juicio público, el fiscal había construido un caso abrumador usando todas mis grabaciones, los documentos enterrados, el testimonio del doctor Morales y las mentiras documentadas que habían dicho sobre mi estado mental. El día que testifico fue el momento más satisfactorio de toda esta pesadilla. Entré a esa sala del tribunal vestido con un elegante traje azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, cargando un maletín con toda la evidencia de mis bienes reales y con mi dignidad completamente restaurada. Diego estaba sentado en la mesa de los acusados, irreconocible del hombre que había creído controlar mi vida. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y su traje barato no podía ocultar la desesperación que irradiaba. Cuando el fiscal me pidió que relatara los hechos, hablé con voz clara y firme. Cada palabra que dije resonó en esa sala como un martillo de justicia. Durante meses los acusados desarrollaron un plan sistemático para despojarme de mis bienes y libertad. Comencé. Usaron mi edad como pretexto para tratarme como si fuera mentalmente incapaz. Amenazaron mi integridad física. Mintieron a profesionales médicos para obtener documentación falsa y planearon mi muerte como si fuera un evento financiero conveniente. El jurado escuchó con horror creciente mientras se reproducían las grabaciones. La voz de Diego diciendo, «Cuando el viejo se muera vamos a ser ricos», resonó en esa sala como una confesión absoluta de culpabilidad. Cuando le tocó el turno al abogado defensor de interrogarme, trató de pintarme como un hombre vengativo que había malinterpretado las intenciones cariñosas de su hijo. «Señor Hernández», me preguntó con tono condescendiente, «¿no es posible que haya malinterpretado las preocupaciones legítimas de su hijo sobre su bienestar?» Mi respuesta fue devastadora. «Consejero, cuando alguien planea tu muerte para heredar tus bienes, cuando te amenaza con accidentes físicos, cuando roba documentos legales de tu caja fuerte personal, cuando miente a doctores sobre tu estado mental, cuando se refiere a ti como el viejo que debería morirse pronto, no hay posible malinterpretación. Hay planificación criminal». El abogado intentó otro ángulo. ¿No considera que tal vez su hijo solo estaba preocupado porque usted, a los 69 años, vive solo en una propiedad tan grande? «Mi edad no es una discapacidad», respondí con voz firme, «y mi capacidad para vivir independientemente está médicamente documentada. Pero más importante, mi capacidad financiera para mantener mi estilo de vida está más que probada». Fue entonces que el fiscal me pidió revelar mi verdadera situación económica. Con gran satisfacción, presenté ante el tribunal todos los documentos que probaban mis bienes reales. «Señoras y señores del jurado», dije dirigiéndome al jurado, «además de la hacienda que los acusados querían robarme, poseo un apartamento en la capital valuado en $500,000. Tengo cuentas bancarias que suman $300,000 y soy socio parcial de 3 negocios que generan ingresos mensuales de $4,000. El silencio en la sala fue total. Diego se desplomó en su silla al escuchar cifras que nunca había imaginado. Los acusados, continué, planearon robar a un hombre que creían vulnerable y sin recursos. En realidad, intentaron defraudar a alguien cuyos bienes superan el $1,500,000. Su incompetencia criminal es tan evidente como su falta de escrúpulos morales. El veredicto fue unánime y rápido. Diego fue sentenciado a 5 años de prisión por abuso de ancianos, amenazas de violencia y conspiración para cometer fraude. Carmen recibió 3 años por complicidad. Ambos fueron condenados a pagar $200,000 en compensación por daños psicológicos y difamación. Pero la verdadera justicia vino después, cuando sus vidas se desplomaron completamente. Diego perdió su trabajo cuando su empleador se enteró de los cargos criminales. Nadie quiere contratar a alguien condenado por abusar de su propio padre adoptivo.
Carmen no solo perdió su trabajo como maestra, sino que fue incluida en una lista que le prohíbe trabajar con menores o ancianos. Su carrera educativa terminó para siempre. El apartamento barato donde vivían fue embargado cuando no pudieron pagar la hipoteca sin sus trabajos. Sus pocos amigos los abandonaron cuando la historia se volvió viral. Hasta sus propias familias se avergonzaron de estar asociadas con ellos. Mientras tanto, yo florecí en mi nueva vida. Mi apartamento en la capital se convirtió en mi refugio perfecto. Tenía vecinos respetuosos, servicios médicos de primera clase, actividades culturales infinitas. Y lo más importante, paz absoluta. Me uní a 3 clubes diferentes, uno de lectura, uno de jardinería y uno de inversiones financieras. Conocí personas maravillosas que genuinamente valoraban mi compañía sin motivos ulteriores. Con el dinero que había mantenido secreto, decidí remodelar completamente mi hacienda original. La convertí en una casa de huéspedes para personas mayores que habían sido abandonadas por sus familias. Un lugar donde gente como yo pudiera vivir con dignidad, respeto y cariño genuino. La ironía era perfecta. La casa que Diego había querido robarme se convirtió en un refugio para víctimas de abuso familiar. Un lugar donde nadie sería tratado como una carga o estorbo. 6 meses después del juicio, recibí una carta desde la prisión. Era de Diego, por supuesto, una carta patética llena de súplicas y disculpas falsas. «Querido papá», comenzaba, «he tenido mucho tiempo para reflexionar sobre mis errores. Me doy cuenta de que malinterpreté la situación, que tal vez fui demasiado insistente sobre tu mudanza, pero todo venía del amor, del deseo de protegerte». Cada línea era más manipuladora que la anterior. Estaba tratando de reescribir la historia, convertir sus amenazas criminales en malentendidos familiares. Sé que puedes encontrar en tu corazón el perdón para tu hijo que cometió errores, pero que siempre te amó. Cuando salga de aquí, quiero reconstruir nuestra relación. Quiero demostrar que soy el hijo que merezco ser. La carta terminaba con una súplica desesperada. «Por favor, visítame. Necesito verte. Necesito que sepas que todo esto fue un terrible malentendido que podemos superar juntos». Mi respuesta fue simple y definitiva. Le envié una sola línea. «Los monstruos no merecen segundas oportunidades. Nunca más tuve contacto con él». Ahora, 1 año después de esa noche, cuando los vi enterrando documentos en mi patio trasero, vivo la vida más plena y satisfactoria que he tenido en décadas. Tengo amigos reales, proyectos que me emocionan, seguridad financiera y algo que no había tenido en años, respeto absoluto por mí mismo. Mi casa de huéspedes alberga a 12 adultos mayores que habían sido maltratados por sus familias. Cada historia es diferente, pero todas comparten el mismo hilo conductor: hijos, nietos o familiares que vieron su edad como oportunidad en lugar de sabiduría. Aprendí algo fundamental durante esta experiencia. El amor verdadero no requiere que nos destruyamos por otros. La bondad no significa permitir el abuso, y protegerse no es egoísmo, es supervivencia. No me arrepiento de haber adoptado a Diego. Solo me arrepiento de no entender antes que la bondad nunca debe practicarse a costa de la autodestrucción, que dar amor no significa regalar la dignidad, y que ser padre no significa ser víctima. Pero hubo algo más que Diego y Carmen nunca supieron que tenía. Algo que cambió completamente mi perspectiva sobre lo que significaba tener una familia real. Durante los meses que pasé preparando mi defensa legal y construyendo mi nueva vida, conocí a personas extraordinarias que me demostraron que la familia no se define por la sangre o los papeles de adopción, sino por el respeto mutuo y el cariño genuino. En el club de lectura conocí a Esperanza Morales, una viuda de 72 años, cuya historia era sorprendentemente similar a la mía. Sus 3 hijos biológicos habían tratado de internarla en un asilo para quedarse con su casa. Ella también había luchado legalmente y ganado. Nos hicimos amigos instantáneamente, compartiendo nuestras experiencias y apoyándonos mutuamente. También conocí a Carlos Mendoza, un hombre de 75 años, ex ingeniero, cuyo hijo había falsificado su firma para vender su propiedad. Carlos había recuperado sus bienes y ahora dedicaba su tiempo a ayudar a otros ancianos en situaciones similares.
Se convirtió en mi mentor legal informal, enseñándome estrategias que ni siquiera mi abogado conocía. En el club de jardinería conocí a María Elena Vázquez, una exprofesora de 70 años que había transformado su experiencia de abuso familiar en una misión de vida. Había creado una fundación para ayudar a ancianos víctimas de abuso económico. Cuando le conté mi historia, me pidió que me uniera a su causa. Estas personas se convirtieron en mi verdadera familia. Celebrábamos cumpleaños juntos, nos apoyábamos en momentos difíciles, compartíamos nuestros logros y nuestras preocupaciones. Era lo que una familia debería ser. Un grupo de personas que se aman y respetan incondicionalmente. Con esta nueva familia decidí expandir mi casa de huéspedes. Usé parte de mi herencia secreta para comprar la propiedad adyacente y crear un complejo residencial completo para personas mayores que habían sido víctimas de abuso familiar. Lo llamamos Villa Dignidad. Villa Dignidad no era solo un lugar para vivir, era un centro de rehabilitación emocional. Teníamos terapeutas especializados en trauma familiar, abogados que trabajaban pro bono para ayudar a los residentes a recuperar sus bienes robados y, lo más importante, un ambiente donde cada persona era valorada y respetada. La historia de Villa Dignidad se volvió noticia nacional. Periodistas de todo el país vinieron a documentar nuestro modelo revolucionario de cuidado para ancianos basado en la dignidad en lugar de la caridad. Mi historia personal con Diego se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo las víctimas pueden transformarse en sobrevivientes empoderados. Durante una entrevista televisiva, el periodista me preguntó: «Señor Hernández, después de todo lo que pasó, ¿qué le diría a otros ancianos que están sufriendo abuso familiar?». Mi respuesta se volvió viral en redes sociales. Les diría que nunca es demasiado tarde para defenderse, que su edad no es una debilidad, es sabiduría acumulada, que tienen derechos que nadie puede quitarles, y que hay personas que los valorarán por lo que son, no por lo que tienen. El periodista insistió: ¿y qué consejo le daría a las familias? Que el amor verdadero se demuestra con respeto, no con control. Que cuidar a un anciano significa preservar su dignidad, no quitársela. Y que si ven a su familiar mayor como una carga, el problema no es la edad de ellos, es la falta de humanidad de ustedes. Esa entrevista generó miles de llamadas de ancianos pidiendo ayuda. Expandimos Villa Dignidad a 3 ciudades más y creamos una línea telefónica gratuita para denuncias de abuso. Pero la verdadera satisfacción llegó 1 año y medio después del juicio, cuando recibí una llamada que cambió todo. «Señor Hernández, habla la oficial Ramírez de la prisión estatal. Tengo noticias sobre Diego Hernández». Mi corazón se aceleró. ¿Habría escapado? ¿Estaría planeando venganza? «Diego ha solicitado una llamada telefónica con usted. Dice que tiene algo importante que decirle. ¿Estaría dispuesto a aceptar la llamada?». Durante días, reflexioné sobre esa decisión. Esperanza, Carlos y María Elena me aconsejaron que no lo hiciera, que no le diera la oportunidad de manipularme otra vez. Pero había algo en mí que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Acepté la llamada. «Papá». Ya la voz de Diego sonaba diferente, más quebrada, más humilde de lo que la había escuchado jamás. «Habla», dije secamente. «Papá, sé que no merezco tu perdón. Sé que no merezco ni siquiera que hayas aceptado esta llamada. Pero necesitaba decirte algo». Esperé en silencio. En la prisión he tenido mucho tiempo para pensar. Para realmente pensar, no para planear o manipular, sino para enfrentar lo que realmente hice. Y me di cuenta de algo horrible. Su voz se quebró completamente. Me di cuenta de que nunca te vi como mi padre. Te vi como mi benefactor, como alguien que me debía algo por haberme adoptado, como si el hecho de haberme salvado del orfanato te convirtiera en mi deudor de por vida, en lugar de convertirme a mí en tu deudor. Continuó con voz ahogada. Y cuando cumplí la mayoría de edad y me diste la casa, en lugar de sentir gratitud, sentí que finalmente estabas pagando lo que me debías, como si fueras mi empleado dándome mi salario atrasado. Sus palabras me golpearon porque revelaban una psicología que nunca había entendido completamente. Cuando Carmen y yo comenzamos a planear lo de los hogares de ancianos, no lo veíamos como robo. Lo veíamos como cobrar una deuda pendiente.
Como si tú hubieras usado mis mejores años para sentirte como un padre, y ahora me debías compensación financiera. Pero, papá, continuó, en la prisión conocí a otros hombres que cometieron crímenes similares. Y todos tenemos algo en común. Nunca aprendimos a amar genuinamente. Solo aprendimos a negociar afecto por beneficios. Hizo una pausa larga antes de continuar. Yo nunca te amé como padre. Te usé como proveedor. Y cuando pensé que ya no podías proveer, decidí que era hora de cambiar de estrategia. Pero nunca, ni por un segundo, consideré tu humanidad. Tu derecho a ser respetado. Tu derecho a envejecer con dignidad. Sus siguientes palabras me sorprendieron completamente. Papá, he estado siguiendo las noticias sobre Villa Dignidad. He visto las entrevistas, he leído los artículos, y me di cuenta de algo que me destruye por dentro. ¿Qué? Te pregunté a pesar de mí mismo. Me di cuenta de que siempre tuviste el potencial de ser extraordinario. Siempre tuviste la sabiduría, la fuerza, la visión para crear algo hermoso como lo que creaste. Pero yo nunca te di la oportunidad de brillar, porque siempre te vi como mi sirviente. Personal. Su voz se quebró completamente. Villa, dignidad es lo que podrías haber sido siempre, si yo hubiera sido el hijo que merecías en lugar del parásito que fui. Y eso es algo que voy a cargar el resto de mi vida. Por primera vez en toda esta pesadilla, Diego sonaba genuinamente arrepentido. No manipulador, no calculador, sino realmente devastado por la magnitud de lo que había perdido. Papá, no te estoy pidiendo perdón porque sé que no lo merezco. Te estoy pidiendo algo diferente. ¿Qué? Pregunté. Te estoy pidiendo que cuando salga de aquí me permitas trabajar como voluntario en Villa Dignidad. No como tu hijo, no como tu familia, sino como alguien que quiere dedicar el resto de su vida a reparar el daño que causó a la comunidad de ancianos. Me quedé en silencio, completamente sorprendido por su petición. Sé que suena loco, continuó. Sé que nunca podrás confiar en mí otra vez. Pero creo que la única manera en que puedo honrar lo que destruí es dedicando mi vida a proteger a otros ancianos del tipo de monstruo que yo fui. Diego, dije finalmente, si realmente has cambiado, si realmente entiendes la magnitud de lo que hiciste, entonces no necesitas mi permiso para redimirte. Necesitas dedicar tu vida a ser mejor, sin importar si yo alguna vez te perdono o no. Lo sé, respondió, pero quería que supieras que finalmente entiendo quién eras realmente. Eras un héroe que sacrificó todo por un niño huérfano. Y yo convertí a ese héroe en mi víctima personal. Eso es algo que nunca me perdonaré. Colgamos la llamada, y me quedé sentado en mi apartamento durante horas, procesando esa conversación. ¿Era genuino su arrepentimiento? ¿O era otra manipulación sofisticada? Decidí que no importaba. Había construido una vida hermosa sin él, y esa vida continuaría siendo hermosa, independientemente de si él había cambiado o no. Pero hubo algo sobre esa conversación que me hizo reflexionar sobre el perdón de una manera completamente nueva. No como algo que le debía a él, sino como algo que me debía a mí mismo. 6 meses después, cuando Diego salió de prisión, no vino a buscarme. En su lugar, comenzó a trabajar como voluntario en un hogar de ancianos público en una ciudad a 500 kilómetros de distancia. No buscó publicidad, no trató de contactarme. Simplemente comenzó a trabajar silenciosamente, ayudando a ancianos. Me enteré por casualidad cuando Esperanza me mostró un artículo de periódico sobre un ex convicto, que estaba revolucionando el cuidado de ancianos en su ciudad. La foto era de Diego, pero era irreconocible. Había perdido peso, tenía canas prematuras y algo en sus ojos había cambiado fundamentalmente. El artículo describía cómo había implementado protocolos de dignidad radical en el hogar de ancianos, cómo había denunciado casos de abuso que descubrió y cómo había usado su propio dinero, aparentemente trabajaba 2 empleos, para mejorar las condiciones de vida de los residentes. Quiero asegurarme, decía Diego en la entrevista, de que ningún anciano sea tratado como yo traté a mi padre adoptivo. Quiero que cada persona mayor sepa que tiene valor, que merece respeto, que su vida tiene significado más allá de sus posesiones. Cuando el periodista le preguntó sobre su motivación, Diego respondió: mi padre adoptivo me enseñó lo que significa ser un buen hombre,
pero yo estaba demasiado cegado por la codicia para aprenderlo. Ahora estoy tratando de aplicar esas lecciones que debí haber aprendido hace 30 años. Esa noche, por primera vez en 2 años, lloré. No de dolor, sino de una emoción compleja que no podía definir completamente. Era parcialmente alivio, parcialmente orgullo, parcialmente tristeza por todo lo que habíamos perdido. Pero no busqué contactarlo. Su redención era su camino, no el mío. Mi camino era continuar construyendo Villa Dignidad y ayudando a otros ancianos a encontrar su propia fuerza. Hoy, a los 70 años, nunca me he sentido más poderoso, más respetado, más vivo. Diego creía que mi edad era mi debilidad. Resultó ser mi fuerza más devastadora, porque un anciano que no tiene nada que perder es la fuerza más peligrosa del universo. Villa Dignidad ahora opera en 10 ciudades. Hemos ayudado a más de 300 ancianos a recuperar sus bienes robados y su dignidad perdida. Hemos cambiado leyes nacionales sobre protección de ancianos y hemos creado un movimiento social donde la edad es vista como sabiduría, no como vulnerabilidad. Mi historia se convirtió en un libro que está siendo traducido a 15 idiomas. Los derechos de autor van directamente a la expansión de Villa Dignidad, y Diego sigue trabajando silenciosamente en su ciudad, construyendo su propia redención sin buscar mi reconocimiento. Tal vez esa sea la única redención real, la que no requiere el perdón de la víctima. En cuanto a Carmen, escuché que se mudó a otro país y cambió su nombre. Nunca trató de contactarme o de redimirse. Simplemente desapareció, que tal vez es lo mejor para todos. Si les gustó mi historia, pueden apoyarme dejando un super gracias. Así podré escribir muchas otras historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y ustedes qué harían en el lugar de esta persona? Realmente quiero conocer su opinión. Así que escriban aquí en los comentarios. Siempre tengo curiosidad de saber qué piensan. Y díganme también dónde escucharon esta historia. Si quieren escuchar más historias de vida como esta, den like al video y suscríbanse al canal Los Consejos del Abuelo. Hay muchas otras esperándolos. Un gran abrazo y hasta la próxima.